Llegamos a casa de Andrés y su familia, que ya nos contactaron solo llegar a Australia para ofrecernos su amistad y ayuda en cualquier cosa que necesitáramos. Lo que no esperábamos era llegar en estas circunstancias, después del accidente donde volcamos a Wallaby y poder sacarla entera gracias a un mega trabajo de recuperación, el seguro la declaró siniestro total. Cuando ya pensábamos que nos podíamos quedar sin el vehículo, gracias a la ayuda de la gente de la grúa que nos asesoró en todo el proceso, conseguimos finalmente quedarnos con el vehículo. Así que llegamos a casa de esta hermosa familia con el reto de aprender a reparar la furgo nosotros mismos. Y Andrés también se ha propuesto enseñarnos a conducir por lugares espectaculares donde se necesitan habilidades especiales de conducción sobre arena para cuando necesitemos usar el 4x4 de la Wallaby. A arreglarlo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bien, ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, ¿Te aguantó bien. un poco el tiempo, no? Sí, todo el día. Bueno, qué bien. Aquí esté bien, quedó bastante bien. Siente bien. Sí, aquí estamos con Andrés y su familia, que desde el primer momento, ya nos contactaron, desde antes del accidente, y ya nos apoyaron con varios contactos. Ellos fueron los que nos contactaron con James, que fue el que rotuló, y bueno, nos han estado apoyando desde el principio. Y cuando tuvimos el accidente, ahí Andrés de primeras, oye, lo que pueda ayudarte, fibra de vidrio, yo le meto, que lo que sea que se rompió ahí, le arreglamos. Y esto digo yo, que estos colombianos lo arreglan lo que haga falta, y vamos, es la... Y más noticias, viene ahorita Shane a revisar más cosas del carro, la parte de la electricidad y todo. Que es el que domina más de camper, Sí, electricidad, no, espectacular. Y ayer estuvimos justamente haciendo la fibra de vidrio, que ahí ya Andrés ya hizo un par de trabajitos de estos y ya más o menos como que le pilló la mano. Y bueno, pues ahí aprendiendo cada día un poco. Pues sí, un lujo aquí con esta familia, todo un apoyo que se agradece un montón cuando estás en un país que no es el tuyo, la verdad. Es puro agradecimiento porque ha sido como, la sensación es haber venido a casa, ¿sabes? Ha sido como llegar a casa. Los chiquititos son un amor, un amor de familia. Nos sentimos muy tranquilos sabiendo que aquí lo vamos a arreglar todo. Ayer vino un amigo suyo mecánico que estuvo revisando que todo estuviera bien y realmente todo está perfecto. Sí. Y hay algunas cositas que de hecho ya teníamos de antes del accidente. Y que hemos aprovechado para revisar ahora, para ver que estuviera todo bien. Y sí. Por ahí llega Shane, que él es experto en camper y sobre todo la parte eléctrica. Y ya de cuando la compramos teníamos algunas cosas que no andaban, como la conexión eléctrica al interior a 220, y no estamos pudiendo echar a andar el calentador. Así vamos a aprovechar que mire eso, y hay por ahí un par de cositas más que tenemos del camper. Y bueno, o sea, todo se va cuadrando ahí, Andrés con sus contactos. María. Marta. Así que Shane se convirtió en nuestro mecánico de referencia para dejar como nueva a Wallaby y solucionar todos los detalles eléctricos de la furgo, así como también algunos detallitos mecánicos, sobre todo de la dirección y suspensión, que vimos interesantes cambiar para dejar la furgo como nueva. Buenos días, familia. Amanecemos en la Wallaby, enfrente de la casa de Andrés y su familia, súper tranquilos. Y hoy la misión es regresar a Brisbane. Estamos como a 1 horita y media más o menos, depende del tráfico. La idea es intentar encontrar la puerta delantera de la Wallaby. Hemos llamado a varios desguaces, rakers creo que le llaman acá. Y lo bueno es que Andrés nos prestan otro coche que tienen para no ir con la Wallaby, que es todo un tema, pasearse por las ciudades con este trastito. Hemos calculado que dentro cabe la puerta, así que fantástico.
Listo, pues nos vamos a buscar la puerta de la furgo. Y bueno, como la furgo viene sin puerta, pues más vale movernos con un coche que esté todo a punto. Vamos a buscar ahí como unas planchas de abajo que se le pusieron mal. Ahí con Andrés también vamos a tratar de ponerla. Este es automático, ¿eh, María? Sí, pero ya lo tengo claro. ¿Sí? Sí. Primero pongo en marcha. A ver. Vale. Marcha adelante. Y... Y nos toca cruzar la inmensa ciudad de Brisbane, capital del estado en el que estamos, Queensland, y que es la tercera ciudad más grande de Australia con 1,5 millones de habitantes. Y es que la mayoría de desguaces se encuentran al sur de la ciudad. Esta es Toyota también. Sí, pero un poco distinta. Esa no creo que coincida. Bueno, toda esta zona está llena de rockers, que le llaman los desguaces. Está a petar. Sí, Una y en tras este hemos llamado y nos han dicho que en principio tienen una compatible con la nuestra. Es un poco distinta la parte interior. Porque la nuestra es modelo 79 y la que me ha dicho él es 75. Serie 79. Serie 79. Pero Modelo bueno. 2005. Bueno, vamos a ver. A ver si la encontramos. Bueno, Está muy deteriorada esta parte. Bueno, en general está deteriorada. pero tiene la ventanita. Tiene la al menos. ventanita. Está bien deteriorada, por eso es más económica. Esto también está roto. Madre mía. Habría que pintar. Bueno, familia, hemos ido como a 2 o 3 o 4 desguaces, digamos. Y hemos llamado como a 20 o 30, Un ¿no? montón de llamadas, de hecho, todas en inglés, ¿sabes? Ya me lo he aprendido de memoria lo que tengo que preguntar. De las llamadas telefónicas solo uno me ha dicho que sí, que podía ser que tuviera la pieza. Luego el tema es si es compatible o no nuestro modelo con otros modelos. Bueno, todo un show. Total, que nos estamos yendo sin la puerta. La idea era llevarnos la puerta, pero no la hemos encontrado hoy. Sí. Suerte que no compramos una de ellas porque al final hemos visto que realmente no era compatible. Porque nuestra tema furgo es la esto, ¿eh? 79, la serie 79, que es compatible con la 78, pero no con la 75. Que es la que el señor nos decía que sí. Sí. Entonces, bueno, es un poquitín más complejo de lo que parece. Todo un mundo. Y luego también hemos ido a un lugar que reparan ventanas y puertas y tal, para ver si tenían. Y bueno, también que mandemos un email. Bueno, así que bien, entretenida el día en Brisbane. Nos hemos apoderado de la cocina. Hemos dicho, gente, siéntense tranquilos, que hoy nos toca a nosotros. Bueno, pues toda la mano Qué que nos mínimo. están metiendo, pues qué mínimo que pues hoy cocinarles. Normalmente es verdad que hacemos tortilla de patatas, ¿Sí? pero hemos cambiado el menú hoy y vamos a hacer una pasta tailandesa. Solo la hemos hecho 2 veces y las 2 veces ha quedado tan rica. Que hemos dicho, hay que lo prueben. Creo que la influencia del sudeste asiático, ¿no? Que está cerca. Y básicamente tiene una base con crema de coco Qué rico. y crema de cacahuate. Lo estoy haciendo por aquí. Ah, mira, aquí estás juntando los dos, el coco Sí, con la crema de cacahuete. exactamente. Luego aquí estoy poniendo los camarones, que hicimos un montón de camarones. Porque hoy pues no es para 2, hoy es para 6. Y aquí le voy a poner verduritas y mushrooms, los champiñones. Qué rico, ¿eh? Aquí lo que a mí me gusta más es ponerle jengibre, paprika, que esto está riquísimo, turmeric, la cúrcuma, para que agarre un colorcito así amarillo, rico, como de curry, digamos. Creo que es la primera vez que cocino a 4 fogones. Sí, mira qué locura. Parece que sí.
Listo, entonces vamos a hacer una primera pasadita por ahí. ¿A quién le gustan los camarones? Mira, wow, con muchos camarones. Muchos camarones. Ya se encuentra como los trocitos. Gracias. Muchas gracias. A igualmente. ver qué tal, si te gusta, ojalá que sí. Sí, ricos. ¡Wow! Muy rico. ¿Qué nivel? Lo que tú acabas de ver ahorita, eso no fue nada, ¿ok? A partir de aquí es que sí vas a ver bichos. Ahí va. Pero en cambio por aquí se meten a la barrera de coral. Es que acuérdate que la barrera de coral viene desde por aquí y baja hasta Newcastle. Claro, pero aquí no. Todo esto es 2500 kilómetros es la barrera. Claro. Sí. Papi. Por buena ruta, va a ir por aquí. Va a ir por ahí a hacerse una ruta. Desde que llegamos a casa de Andrés y Francis nos están recomendando muchos sitios para ir y visitar. Y es que estamos en una zona llena de atractivos, pero con tantos arreglos pendientes en la furgo no tenemos la cabeza centrada en salir a visitar. Aún así nos vamos anotando todos los lugares y esperamos, eso sí, poder salir un día con ellos a visitar algún lugar de 4x4 para aprender a conducir sobre arena. Y luego donde me dijeron que había muy buenas playas es por aquí. Acuérdate que por acá hay una cosa que se llama Port Lincoln. Acá es donde se nada con los tiburones blancos. Aquí. Esta parte les encanta los tiburones blancos. Mira, o sea que mejor no se No, sí se puede. Pues, echarle ojito. Está Furgon Ruta. Aquí está Furgon Ruta. Furgon Ruta está aquí, mira. Aquí. ¿Y dónde nació Leo? En Australia. Ah, muy bien. Aquí hemos hecho esto. Y en un año queremos hacer, en el año que queda queremos hacer esto. Ok. ¿Hay algo que no cuadra? Meterle un poco de caña. Creo que un vuelo de Perth a Sydney son 7 horas. En avión. En manejando creo que si le das continuo puede ser una semana. Una semana. Bueno, pues hoy hemos venido a un lugar de plásticos y acrílicos para ver si podemos cambiar la ventana y quizás esta de aquí. Sí, es que está un poco rota por aquí. Sí, porque no tenemos claro que sea tan fácil cambiar la puerta entera. Tal vez sí, pero como bueno, estamos en estas cosas de caravanas como que se alargan y para instalar cosas nuevas te piden 2-3 semanas la instalación del agua caliente, que la estuvimos probando y no calienta, da error. Entonces también pedimos y nos daban hora para de aquí 2 meses. Entonces... Aquí todo tarda bastante, ¿eh? Sí, Mira, sí. ya trae... ¡Wow! Wow, so good. Thank you very much. It's perfect. Fantástico. Yeah. Well, that's idea. Okay. About Wow, perfect. pretty close. Yeah, it'll go. Wow, thank you very much. Yeah, all good. Pues el caso que inicialmente me decía que tenía para 2 semanas para instalarla y al final, pues la verdad se enrolló y me dijo, mira, te lo hago y te lo instalas tú si quieres y pues sí, así que espectacular. Qué guay. Súper bien. Dave ahí, la verdad que se ha enrollado un montón. That's how far you're going into your frame. Ok. Ah, See, I mira. pulled that out of there, Ah. and that was sitting in here like this. You can see your line. Ah, it's all of this. Yeah. Wow, it's a lot. Yeah. Ok. Es que estuvimos mirando para cambiarle la puerta completa y no es tan fácil encontrarlo. Y si te lo buscan es eso, te dan hora para dentro de tipo un mes. ¿Sabes? Aquí todo va así, va muy lento. Es como, ok, vuelva de aquí un mes y ahí buscamos la puerta y seguramente se alargue otro mes. Que eso ya Andrés nos avisó, que todo era muy lento, que viniéramos aquí con calma. Pero ostras, creo que preferimos esto a poder arreglarlo nosotros. Y bueno, la verdad que sí, ostras. Mientras vayamos encontrando gente así tan hermosa que te hace la parte y bueno, pues luego nos la instalamos nosotros. Pues sí, la verdad que Dave se enrolló un montón, porque también en un primer momento le pedí, ¿me puedes dar un corte? Y ya me lo hago yo, digo, pero voy a tener alguna dificultad para cortar la parte redonda, porque ellos tienen pues, la máquina que lo hace perfecta, es exacto. que mira esto, Y claro. sí, sale perfecto. Y nada, me dice, trae, güey, te lo hago en un momento, porque él me decía que la instalación era lo que le llevaba más tiempo, Claro. pero que realmente hacer esto, pues ya ves, realmente lo podía hacer rápido, pero en otro lugar o otra persona me habría dicho, nene, búscatelo en otra parte. Así que se portaron súper bien. Ben Plastics. ¿eh? Ahí, un lugar para apuntarse aquí en Para recomendar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sunshine Coast. Y nada, nos va a hacer las 2
Esta ya vamos a ver qué hacemos y... A base de hostias, ¿no? Se pone a base bien. de hostias, puede ser. Sí, aquí O sí se buscar arreglan las esto. cosas. Buscar aluminio. Ya le pedí a James que me envíe otra de estas, porque esta sí quedó magullada, pobre. Claro. Y luego fuimos al lugar de autocaravanas, que fue donde nos decían que había hora para 2 meses para lo del calentador, que compramos las tontitas estas que sirven para juntar la mosquitera, y compramos también esto que estaba dañado ya de antes, la cerradura. Y la puerta que parecía que iba a salir, pues al final no salió la puerta que parecía, y bueno, pues vamos a tener que seguir buscando hasta que encontremos la puerta. Parece que haya muchísimas, porque hay muchas Land Cruisers, pero justamente tiene que ser serie 78, 79. Entonces ¿Sabes por qué no hay tantas, María? Porque en teoría son indestructibles. Claro. Entonces, no es el típico vehículo que tú te encuentras en un desguace, porque es que estos los llevan hasta que se mueren, ¿sabes? Hombre, O sea, se ven algunos en Sí. el desguace. pero pocos, no es el que más abunda, ¿eh? Sí, y algunos están en el desguace, pero ese ya sí que lo reventaron. De momento tenemos las ventanas, que no están nada mal, y vamos a ir viendo el resto. Good. Right down there. Perfect. Is that right? Yeah. Then it's here. Yeah. Yes, sí, ¿no? Yeah, I think so. Yeah. Then, wow, you saved our camper. Bueno, pues qué bien, la verdad. Joder, qué lujo. Súper contentos. Haber podido arreglar esto es un nivel. Okay. Wow. But if you want it, you can have it. Yeah. I think we can learn. We can try to learn. Thank you very much. So, thank you very much. We'll try to learn. I don't know. Have fun. Your challenge, should you choose Yeah. to accept it. Have a good trip. Okay, thank you. Bye. Bye. Uno nunca sabe por dónde va a terminar un encuentro de que nos dijeran que teníamos que esperar 2 semanas a que nos lo han hecho todo, nos regalan esto. Perfecto, tú. Bien. Ostras. Y ya volvemos a estar en casa de Andrés. Y esto está siendo así estos últimos días. Yo creo que vamos a estar una semana bien así. De casa de Andrés, donde podemos estacionar tranquilos porque, bueno, pues no tenemos ventana y la ventana del copiloto está siempre abierta, solo con un plástico. Y luego durante el día, pues eso, salir a hacer trámites, a buscar las ventanas, intentar encontrar la puerta. Y ahora acabamos de llegar. Y yo aquí a punto para hacer un poco de comida. Llevamos unos horarios más raros, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. A veces toca viajar y estar ahí en lugares espectaculares, y otras veces toca estar con gente espectacular y nada, resolviendo problemas, básicamente. Y voy a aprovechar para hacer una de mis recetas favoritas con berenjena, que se llama mutabal, no sé si lo conocen. Es una especie de como paté, básicamente es berenjena asada. Yo la quemo aquí en el quemador, y luego se le agrega limón, tajín, un poco de sal y pimienta, un poquito de ajo y ya. Y es tan rico que si lo pueden probar, háganlo, porque para los fanáticos de la berenjena les va a encantar. Pincharla sí es lo que hago, más fácil para darle la vuelta. Listo. Ahí quedó toda la piel quemadita. Y ahora es dejar enfriar, sacarle la piel, y luego la pulpa es lo que se usa. Aquí Lía me está haciendo en 3D a Wallaby para hacernos un regalo. Puede ser un llavero o puede ser alguna otra cosita para ponerla ahí dentro de la furgo también de repente. Ya salió, ¿no? No, ¿O qué le falta? En este momento está cambiando de colores para hacer lo negro, lo gris. Porque esto es una pasada, lo de la... Yo nunca había visto una máquina 3D, te hace lo que tú quieras, ¿no? Sí, tiene un límite de tamaño, Ajá. pero te puede hacer lo que quieras. Ya sale la forma de Wallaby. Ah, y ahí para como el llaverito. Ah, el agujerito. El agujerito del llavero. Atención aquí con Liam, porque es un crack a la máquina esta 3D. Tiene hasta un Instagram, ¿no? Abriste un Instagram para mostrar ahí tus trabajos. Se llama Tagger Magger. Atención, y el nombre se lo inventó él. Él ha creado aquí su empresa, gente. Si alguien quiere un trabajo 3D aquí cerca de Brisbane,
pues tienen a Liam, que atención porque en unos años tenemos un cerebrito acá, ¿eh? Y sí, y él nos dijo que quiero hacerte un obsequio, si quieres pasarme la imagen esa del Wallaby para que te quedes tú. Y bueno, la verdad que súper lindo. Qué chula. Sí. También hicimos ahí unos aviones en 3D. ¿Qué dices? Toma ya. Wow. ¿Eso lo hiciste tú? Sí. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y ya los echaste a volar uno de ellos, ¿no? Sí, el verde. ¿Y si vuela? Voló muy bien. O sea, crearon la estructura, ¿no?, del avión, compraron un motorcito y crearon un avión. Y lo vuelan y funciona. O Un sea, avión teledirigido. qué fuerte, ¿eh? Yo no, o sea, no sé, son cosas que uno no piensa que lo puede crear en su casa. Pues aquí, con esta maquinita, ellos van creando cosas. Impresionante, la verdad. Qué chulada. Mira, creo que nos vamos a ir a la playa a comer algo, un pescadito o algo. Sí, que no hemos conocido la playa aún, No ya hemos estamos conocido aquí la a playa. pocos metros. Llevamos, ¿cuánto? ¿4 días? Unos por aquí, cuantos 4 días o por 5 acá. días. Sí. Pero la verdad que no hemos parado de hacer cosas, ir a Brisbane a tratar de comprar la puerta, comprar recambios, comprar piezas. Vinieron 2 mecánicos. Yo creo que la gente que se dedica a hacer reformas y cosas de camper sabe perfectamente lo mucho que se te va el tiempo y no se ven los cambios, pero la verdad que ya ha avanzado mucho, aunque no se note, ¿eh? O sea que sí, ya queda menos, María. Así que aprovechamos el buen tiempo y que tenemos la playa a solo 5 minutos de la casa para ir a pasar la tarde a uno de los lugares más populares de esta zona. Y es que es una entrada de la playa que cambia cada día según las mareas. Un lugar ideal para salir a pasear, donde se reúnen muchísimas familias y donde también es una muy buena opción para bañarse sin tantas olas. Sí, aquí es muy típico que la gente compra la comida en algún lugar de estos y te llevas la caja, y como hay tantísimos espacios en todo el paseo, con mesas gratis y lugarcitos, pues es la idea. Hemos pedido ahora acá en este lugar de pescado y la idea es buscar a ver si encontramos algún lugar libre y comeremos ahí tranquilamente, con vistas a este río que además está lleno de pájaros hermosos. Miren esta hermosura. El ibis blanco australiano es una ave nativa de Australia y es muy importante para el control natural de plagas, ya que se alimenta de pequeños insectos y larvas. Y después de la puesta del sol, la vida sigue en esta zona de Caloundra, donde la orilla del río se llena de cantidad de pequeños cangrejos y es hipnotizante verlos moverse tan rápido. Ya de noche nos encontramos a un pequeño possum que estaba caminando por la barandilla del paseo. ¡Ay, viste qué lindo! El pozo, vimos nuestro primer pozo. Entre primero los cangrejos, ahí, Sí, con ¿eh? tantísimos cangrejos en la playa. Ahora el bichito este, que Ay. sí que es possum, no sé, es una especie de rata gigante. Creemos que es el possum, que por aquí nos comentaban que era la zarigüeya, pero no estoy seguro. No estoy Ay, seguro. Es que hay tantos animales, tantas diferencias y tantas cosas. Sí, Lo buscaremos, habrá que ver. El possum, que forma parte de uno de los retos de Ah, sí, animales. también. Mira qué bien. Así que hemos Conseguido. visto otro marsupial, uno de los marsupiales, Qué lindo. y que poca gente sabe. O sea, la mayoría de gente piensa que el canguro es de los pocos marsupiales, pero hay cantidad aquí Son en... muchos, ¿verdad? Sí. Así que hoy pues nos anotamos un marsupial más, hemos conocido. lindo. Me han encantado los ojitos que tenía. Ay, tan hermoso, debía ser un bebecito. Y bien a gusto ahora esta noche cálida, no hace mucho frío y aquí enfrente del mar, el paseíto aquí con Andrés y su familia. No, espectáculo. Muy a gusto. Ya nos tocaba. Bueno, y aquí estaba yo haciendo mis mapas, que me encanta siempre que se localicen o dónde estamos y poderos mostrar desde el satélite el lugar donde estamos. Por acá están desmontando la furgo, literal. Ojito, esta ventana ya no está. ¡Wow! Esto es el marco. Pues sí, sacamos el marco. Estábamos viendo cómo se sacaba, pensábamos que era de otra manera, pero al final hemos visto que ahí sacando unos tornillitos y tal se sacaba el marco.
Claro, Y entonces aquí- se mete como el cristal ahora dentro Tal y cual, luego ¿sí? se Y tornilla. se volvió a atornillar y esto ya lo tenemos. Ahí tiene sentido, sí. Y el tema es que estábamos viendo con Andrés, porque igual que hicimos aquí, que le pusimos la Sí, fibra, la fibra que quedó ahí perfecta. aprendimos a ponerle fibra, pues aquí hay otro golpecito más pequeño y pues aquí hay que meterle fibra también. Lo que pasa es, bueno, claro, dice pues mejor sacar la ventana y trabajar mejor. Pero ¿cuál es el problema? Está súper enganchada arriba. Estamos viendo si vale la pena sacarlo todo o si quizás podemos levantarlo un poco aquí y trabajar. Pero bueno, estamos viendo. Bueno, esto ya va, ¿eh? Ya la podemos colocar. Ahora vamos a ver si es la medida. Uy. ¡Wow! Perfecta. A ver. ¡Ostras! Claro, que es la parte chafada que la tenemos que poner mejor, pero ahí entra. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué lujo! Claro, y aquí viene con con eso de allá, que se le pone aquí. Claro, la gomita, ¿no? Pero sí, va avanzando la cosa, ¿eh? Y hoy nos instalamos acá a la mañana, conseguimos entre los calzos y todo. Pues mira, ha quedado perfecta aquí la furgo, ¿eh? Estamos aquí tan a gusto, la verdad. Sí, ¿eh? Sí, sí, y ahora pues ya vamos a empezar a hacer otras cositas. Andrés le quiere meter mano aquí a La esto de cajita, aquí, es que pobre, mira. cambiarle esto. Mira que bien, estando alta ahora Sí. se trabaja más fácil. Mejor. Wow. Toda la arena que salió. De madera, Claro. en vez de meterle metal, mira. Esto está podrido. Ah, la hostia. Bueno, Y llegan los ciclistas. resulta que fui a por un buje y me dieron un amortiguador completo. No, lléveselo de una vez. Lo que pasa es que no lo hacían por separado. Ah, Igual me dijo que este amortiguador se cambia cada 80.000 kilómetros y que el efecto que tiene es que cuando no va bien, la furgo hace un efecto barca. Y es que justo es lo que tenemos. Ah, bueno. Entonces digo, ¿sabes qué? Me lo llevo, lo consulto con el mecánico y si, pues capaz que ese ya está guarda medio la vencido. factura. Si guardas la factura. Sí, yo lo guardo todo. Bien guardadita. Ya te desarmé medio carro aquí. Ya imagino. Hay que Venga, soldarle óptimo. una parte aquí Ajá. y le soldamos una de aquí, aquí arriba, de aquí. Vale. Échale la mitad de este azul y la mitad de lo que tienes en ese tarro. Ahora. Guau, huele fuerte esto, Sí, ¿eh? eso es fuertísimo, da dolor de cabeza. Mejor no, bueno. Ponte la mascarilla, pues, tío. Vamos a ver. Si esto es súper tóxico. Bueno, aquí vamos a hacer la mezcla de la fibra y luego le vamos a ir poniendo fibra hasta que se arme. No vas a hacer brochazo, sino que le vas a hacer así, con la brochita. Vale. Porque si le haces así, se lisa. Vale. Ahora con un dedito lo tienes, apenas sobadito, no pintando, sino tocando. Exacto, así entrapando. Y ahora entrápalo todo así. Vale. Bien entrapadito. Listo. Bien entrapadito. Acuérdate de no ir a gotear. Hasta Liam se animó a ayudarnos con la pulidora. Bueno, aprovechando que aún la furgo no está al 100% para salir, le faltan algunos retoques. Y la puerta, No tiene puerta. que no la ¿verdad? podemos dejar en cualquier lugar. Claro, no la puedes dejar estacionada porque cualquiera podría entrar. Así que nada, desde acá, esta familia hermosa, Andrés dijo, no, pues nos vamos a que prueben el 4x4. Y yo, ay, madre mía. Y sí. Pero sí, pues Sí, porque Andrés desde el primer momento nos dijo que él nos acompañaba, que es lo que queríamos para poder empezar a poner a prueba el 4x4. Entonces esta vez vamos a probarlo con su auto y ya la próxima esperemos que la furgo ya esté lista como Sí. para poder probarlo con ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí ya los trabajos estos de fibra le queda ya muy poquito, los últimos retoques. Así que nada, nos vamos a ver. ¡Ay! Es- La ¿Cómo será? experiencia del día, sí. Esto de ir en 4x4 por arena, además. Qué guay. A ver, a ver. Ay, con las planchas, ¿no? Claro, las planchas. Le hicimos un regalo a Andrés porque sabemos que él quería unas planchas para salir de la arena. Igual esperamos no tener que ponerlas a prueba hoy, Y ¿no es la esperemos, idea? esperemos. Pero ahí está por si
Por Tener- acá. Sí, exacto. Sí. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Pones tu dato y lo pegas en el carro. ¿Pero para qué sirve esto? Mira, Para acampar. para la campsite, para la tienda. Entonces lo que haces con este es que lo sacas y en uno de los vientos de la tienda lo pones. Lo que evitas que el ranger te ponga el... Claro. Ah, pues, ¿no? Pues está bueno saberlo. Aquí te van a decir todo, te van a explicar lo que es Fraser Island, Mira, los Driving animales on que Sand, ves, Esto los me cuidados que tienes que ver con los dingos. Toda una ciencia esto de los parques, María. Hay de estos tiburones aquí. No me parece muy amigable. Este les va a encantar. Caramba. Hoy vamos Hoy aquí. vamos a hacer esta parte. Double Hasta Island aquí, Point. hasta Double Island Point. ¿Y por qué le llaman Double Island? ¿Dónde está la segunda isla? Ya vas a Debe ver. ser esta la segunda. Cuando llegas aquí encuentras que es como dos islas, como esta parte aquí. ¿Y vamos a hacer todo este recorrido por ahí? Sí. Y ahorita vamos a montar aquí el carro en un ferry Ajá. y nos vamos a meter aquí en la arena y esto es todo esto lo vamos a conducir. ¿Qué ¿Cuántos dices? kilómetros son? Yo creo que unos 60 por ahí. Wow. Parece que vamos a tener una buena puesta a punto. Mira, una todo serpiente esto. cuando muda, mira, Leo. En nuestra casa hay un montón. ¿De estas? Sí. Y me decías que la telaraña de esta... Es la telaraña más dura de todo el mundo. Es más fuerte que el acero. Ay, madre. Ojito, ¿eh? Esto es grande, ¿eh? O sea, un palmo de araña. Madre mía. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Little by little, piece by piece, I take back. Little by little, piece by piece, I take back. Little by little, piece by piece, I take back. Little by little, piece by piece. Ok, operación número 1 antes de entrar a la arena de la playa. Bajar la presión de los neumáticos. Aquí lo bajamos hasta 15 PSI. Hasta la. En bajo lo hemos puesto, ¿no? Y entonces este es el punto para entrar a la playa, ¿me entiendes? Entonces nada, mira, tocadito el acelerador, lo dejas que no hay que ir volverse loco. Claro. Ah, Así nomás. sí, tocadito. Él va, te va mandando el torque. Ay, no, 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 pero que se le lleva el carro. Que se le está llevando el carro, tío. O sea, este es el peor momento donde está la más alta. De acá para allá, las próximas 12 horas cada vez va a estar mejor. Mira dónde estuvo la marea ahorita. Sí, sí, está muy arriba, ¿eh? Lo bueno que aquí hay mucha gente. No sé si Sí, dispuesta a ayudar, es pero... fácil. La arena al inicio era un poco suelta, Sí, pero ¿eh? muy poco. Y luego aquí pues es semidura. Pero no compares, el lugar donde fuimos la otra vez era mucho más No. suelta. Esta yo aquí sí me meto con la nuestra. Sería... Porque mira ahí cuánta gente. Pero que está al pasa- límite, ¿eh? De ahí ya no pasa. El tema es que estamos en un punto cuando la marea está más alta. Claro. Lo ideal es claro. cuando baja un poco y así incluso puedes llegar hasta más lejos. Al fondo tenemos el Nusa National Park, que es una zona donde por un lado hay una playa como de la gente millonaria, me comentaba ahí Andrés, y luego al lado hay otra zona donde hasta se pueden ver koalas. No, dar la vuelta acá. No. Está agarrado así. Entonces, espera que baja la ola y nos fuimos. Mira, ese giro lo hago suave, no le doy el pedalazo porque me bota la llanta. Claro, eso es importante, que no te bote la llanta. Imagínate que te Mira bota cómo la meten llanta, los vaya cambios, movida. mira. Rápido, ¿viste? Que si no se frena. Hostia, pero el mío me cuesta de hacerlo rápido, ¿eh? Tengo que meterle en medio. Con la arena aquí, ¿eh? Mira, el mar estuvo aquí ahorita, esta mañana. Hasta el momento, ¿no? Lo bueno es que ahora está duro. Esa es la ventaja. La marea, además de que está alta, tiene unos metros. Entonces a veces te dice está alta por 1 metro. Pero hoy está 15 metros alta.
15 más de lo normal. Sí, está a 15 metros de altura la marea. Entonces, por eso hoy está extremadamente alta. Normalmente tiene 100 metros de playa. Habíamos venido muchas veces, nunca nos había tocado así. Pero aparte tú aquí no puedes pararte aquí a acampar porque te van a pasar los coches por encima. No, es ilegal. Hay zonas. Es ilegal. Hay 7 zonas de camping allí que tienen 1500 personas. Ah, lo que decía de las zonas de camping. Sí, ahorita te las muestro. Bueno, ahí le sacó un poco la propia arena y que yo pensaba que me metía, pero bueno, al final ahí hizo... Y vamos a cruzar un corrigió justo a tiempo, Andrés. Por ejemplo, Marta y yo nos da más las ganas de meternos en estos lugares para llegar y aparcarme en la arena, pero no tanto por el hecho de hacer todos esos kilómetros, o sea, como que, no sé, más nos estresa que en un momento te puedas meter en un lugar y vuelques o pierdas el control y te metas un golpe, ¿no? No nos espera encontrarse una señal de tránsito aquí en medio de la playa, ¿eh? No vayan a más de 40, por favor. Llegamos al primer campamento, aquí la gente llega, puedes acampar por, creo que son $7 al día y te quedas aquí pues un día o un mes, lo que quieras. La verdad que está muy agradable enfrente de la playa. Aquí sí nos gustaría pasar unos días, ¿eh? Imagina, o sea, una contación de helado aquí en la mitad de la nada. Llegamos al final del trayecto, hemos hecho unos 53 kilómetros Por la playa. se metió Andrés, la verdad que muy bonito. De todo, un con espectáculo. momentos de estrés, pero no en general, Sí. la verdad. Sí, hubo un punto que parecía que nos la pegábamos, pero ahí zafó Andrés con buen reflejo, porque Sí, hay que estar muy alerta, ¿no? Cuando conduces ahí. ha servido para aprender un poco lo bueno y lo malo de andar en arena. Y bueno, llegamos al final de la Sí. playa y estamos yendo para el faro de Double Island, que le llaman. Una pasada, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido, Es que Marta? mira, o sea, wow, mira, ahí se ve un poco la panorámica. Fua. Bien, desde atrás como íbamos ahí bien sentaditos, tranquilos, bien tranquilo. viendo el paisaje. Ya si me tocara manejar a mí, A ver, sé, pero yo la bueno. verdad que la parte que había zanjas no la habría visto muy clara porque pues ya hay que saber conducir un poco sobre 4x4. sí. Pero ahora a la vuelta seguramente iremos con la marea más baja y ahí sí que en principio no se forma tanta zanja y es la arena más dura. Pero bueno, Mira. vamos a ir viendo. Mis amigos cangrejos, que ahora ya me han dicho que son cangrejos. Ahora ya sabemos. Que no sabía lo que eran. ¿Has visto la línea de arena que queda? Que parece que no hubiese apenas espacio para meterse. Y bueno, pues por ahí hemos ido, por esa línea de arena que apenas se ve. Sí. Ahora en teoría ya está bajando la marea. Y estamos a punto de llegar al faro y tiene pinta que va a ser una vista espectacular. Porque wow, qué loco. Esto es la inmensidad de la naturaleza, gente. Es que esto... And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. ¿Y te volaste todo esto en parapente? Sí, son como unos 40 kilómetros de vuelo. Wow. Muy bonito. Bueno, primero en parapente y ahora en el auto. No está mal.
otro. Hay que cambiar de carril, pero la cambiada. Uy, uy, uy. Madre mía. La cambiada es maluca. Thank you. Qué loco. Ah, Marta ahí la está pasando mal con esta. nah. Es que esta es muy suavecita esta arena, ¿eh? No, aquí ya se vuelve carretera. Mira qué locura, que parece que ahí se termine el mar, pero no, es como una lagunita que forma aquí, ahí hay otra carretera, con el dron se ve perfecto. Dover Island, la verdad que de todos los lugares que hemos estado de Australia, yo te diría Qué que es el que más me ha barbaridad. gustado. Es una playa increíble. En esta espectacular playa despedimos el día de hoy y la semana y regresamos a casa de Andrés y Francis con las pilas cargadas de haber podido disfrutar de lugares tan hermosos. Esperamos esta próxima semana terminar de arreglar todos los detalles que faltan de la furgo para poder, ahora sí, seguir la ruta por Australia.